El señor Zuckerberg, que es el dueño de Facebook, está decidido a meter la pata en todas las formas imaginables posibles. Y esto empezó desde el caso de Cambridge Analytica con las elecciones en 2016, cuando Facebook se convirtió pues, en la herramienta fundamental de los trolls rusos para lograr lo que les interesaba, que era que Donald Trump llegara al poder, porque les iba a jugar de su lado, ya fuera por conveniencia, por amistad, porque le vieron la cara o porque efectivamente tenían los vídeos aquellos donde supuestamente en un hotel en Moscú hizo que dos prostitutas orinaran sobre la cama en la que había dormido Obama. De esto se habló muchísimo, y todo parece indicar que hay cierta verdad en eso, pero nadie lo sabe, igual es una mentira absoluta. Pero tal es la historia. El caso es que los trolls rusos lo que hicieron en Facebook fue generar el descontento y generar la división. Hacían páginas a favor de Trump y hacían páginas en contra de Trump para que la gente... O sea, muchas veces el troll no está allí para convencerte de la mentira, sino para que dudes de la verdad. Una de las grandes funciones de la no propaganda, de la verdadera propaganda rusa, es hacer que la gente dude de la verdad. Entonces, en este caso, Facebook dejó que hicieran lo que se les diera la gana durante las elecciones de 2016. Luego dijeron que iban a ser más moderados. Durante todo el trompato, durante todos los 4 años de Donald Trump, Facebook falló en su intento por contener los mensajes de la ultraderecha, del racismo, del neonazismo, del nacionalismo blanco, del Steve Bannonismo y todo esto. ¿Por qué? O sea, puedes ganar unos millones menos, pero si ya eres uno de los hombres más ricos del mundo, si tu empresa es una de las más ricas del mundo, ¿por qué embarrar su imagen? Pues lo han vuelto a hacer, se cambiaron de nombre, ya la empresa ya no se... la plataforma se sigue llamando Facebook, pero la empresa ya se llama Meta, porque así ya no son aquellos que metieron la pata tantas veces, y entonces ahora lo que hicieron es maravilloso, y es contratar a una empresa que es la más importante empresa consultora del Partido Republicano en Estados Unidos, Targeted Victory, victorias focalizadas, podría traducirse, para que hiciera una serie de operativos a lo largo de todos los Estados Unidos para convencer a la gente de que TikTok es una amenaza a los niños estadounidenses. Uno de los directores de la campaña dijo, el sueño sería obtener artículos periodísticos con encabezados como del baile al peligro, por los bailes en TikTok. Entonces, es peligrosísimo. Meta le pagó una enorme cantidad de dinero a Targeted Victory para orquestar una campaña nacional para que la gente se fuera en contra de TikTok. ¿Por qué? Porque TikTok le está quitando participación de mercado a Facebook y lo único que se les ocurre no es ser mejores que TikTok, sino esto. Luego vienen los liberales y te dicen que no, que es la competencia y entonces tú mejoras tus productos para ser mejor que la competencia y entonces les ganas. Nadie juega sucio porque los empresarios son todos angelitos, por lo menos eso es lo que te cuenta la calle y Rayo y toda esta gente, ¿no? En la campaña se esforzaron y convencieron a gente para que hiciera piezas editoriales, cartas al editor en los principales periódicos y medios noticiosos regionales de los Estados Unidos, promoviendo la existencia de relatos de historias sobre tendencias de TikTok que en realidad no existían o que habían comenzado en Facebook, que esto es lo más divertido. Y trataron de impulsar que los reporteros políticos y los políticos locales atacaran a TikTok para prohibirlo. TikTok es una empresa china, no hay que olvidarlo. Estas tácticas que son comunes en el mundo de la política y más en Estados Unidos están presentes en el mundo de la tecnología, pero los empleados de la firma lo que hicieron fue una campaña de medios y de lobby, de cabildeo a nivel nacional que presentaba a TikTok como un peligro para los niños y la sociedad estadounidenses y además, claro, presentándonos como extranjeros. Ser extranjero es malísimo, ¿no?
Entonces la idea, el mensaje era si Facebook está recibiendo los golpes, en realidad el peligro es TikTok. Pero de todos modos hay que ser especialmente tonto. Y Zuckerberg, es que no puede ser, de verdad. Yo no me puedo imaginar una persona que sea capaz de organizar algo para ganar tanto dinero y para tener tanta relevancia, y que luego todos los días saque la pistola y se dispare en el pie, que es para lo que está especializado Zuckerberg. Entonces, si tú estás diciendo que una plataforma donde se baila y los chicos comparten vídeos es una amenaza para la sociedad estadounidense, ¿qué estás consiguiendo? ¿Que se pasen a hacer vídeos a tu plataforma, o estás diciendo que tu plataforma también es parte del asunto, también es parte del peligro? Porque no está atacando a TikTok, está atacando el hecho, el producto de TikTok, que es la difusión de sus vídeos. Y esto al mismo tiempo que sacan sus reels en Facebook para que tú puedas hacer pequeños TikToks. Y los mismos pequeños vídeos que puedes hacer en Instagram. Ahí está la competencia, el talento, la verdad innegable es que el talento de los jóvenes para la edición de vídeos y los bailecitos y demás se ha concentrado en TikTok. Quieres quitárselos, quítaselos, pero no así. Entonces, por ejemplo, una de las, había una en particular que fue una tendencia de estos retos de Facebook o de TikTok o de Instagram, un reto donde los chicos se grababan destruyendo propiedad de su escuela, destruyendo cosas de su escuela, mesabrancos y pizarras y este tipo de cosas, que se inició en Facebook y que era muy fácil averiguar dónde se había iniciado, que no tuvo mayor trascendencia, porque algunas de esas, los medios de comunicación magnifican muchísimo las tendencias idiotas que puedan salir en Instagram, en TikTok o en Facebook, pero en realidad nunca son tan relevantes, o casi nunca son tan relevantes, ni barren, todos los jóvenes de Estados Unidos están rompiendo sus escuelas. No, hombre, no. Descerebrado siempre hay. Y el más descerebrado de todos, por lo visto, es el señor Zuckerberg. ¿Cómo es posible que ataques la esencia misma de tu negocio porque lo está haciendo otro mejor que tú, pudiéndote callar la boca? Pues no lo sé, pero el escándalo va a seguir. Yo siento que Facebook ha destruido una gran parte de su capacidad de ser la gran plataforma de redes sociales, y va cada vez más camino a ser MySpace. Y si tú te acuerdas de qué es MySpace, tú perteneces a la prehistoria de las redes, como yo. Yo estuve en las redes antes que hubiera internet para todos. Teníamos nuestros tableros electrónicos, los BBS, los Bulletin Board Services, donde nos conectábamos con unas cuantas personas soñando con algún día tener la red mundial, que pocos años después llegó. Yo estaba en BBS desde el 92 y para el 96, el mismo BBS en el que yo estaba fue el primer proveedor de internet en México, que era Spin. Tenemos buenos amigos, Matuk, por allí, el joven Matuk. Entonces, pues esa historia a mí me parece verdaderamente aterradora, lo de Facebook. Es que hay que ser tonto y enorgullecerse además de ello.